¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Emita Martínez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues vamos a comenzar con estas interrogantes que nos pasan o comentarios también. Vamos a empezar con un comentario que llegó. Bueno. Que dice así: buena tarde. Es importante que sepamos que todo el material del doctor Tomasini está siendo revisado por la Iglesia porque se han encontrado incongruencias en lo que él dice con los escritos del Libro del Cielo que nuestro Señor le dictó a Luisa Picarreta, y se les está prohibiendo a los fieles escuchar sus videos, razón por la que no es congruente que tengamos material del doctor en nuestros grupos. La Arquidiócesis de México está revisando todo su material, ya que el prefecto de la Causa de los Santos indicó que todo lo que respecta al Libro del Cielo y Luisa la Santa tiene que estar dirigido por el obispo, que es el ordinario del lugar, si queremos que la causa de beatificación de Luisa no vuelva a ser pausada. Por su comprensión, gracias. Interesante comentario. Yo lo primero que diría, me adhiero a la parte final y vamos a entender que el responsable directo de la difusión de todo esto debe ser la parte dirigente de la Iglesia, que sería el obispo. En eso estamos totalmente de acuerdo. De que se esté revisando el material nuestro, digo, realmente me da mucho gusto, porque vamos a ver exactamente qué es lo que se decide, pero estamos totalmente seguros de que todo lo que se dice aquí no es nuestro, sino es producto de los escritos, y siempre lo hemos demostrado, casi siempre vamos leyendo y comentando. No es un comentario personal, sino es una simple enumeración de lo que Jesús va diciendo en los escritos. Así que por ese lado no tengo ningún problema, o sea que bueno que lo revisen. Esto que está prohibido, bueno, eso es cuestión del grupo que mandó esto, porque hasta donde sabemos no hay ninguna prohibición. Y también lo voy a decir, no creemos que haya una revisión. Pero si la hay, vuelvo a decirlo, estamos totalmente de acuerdo, que bueno, y ojalá que esto se hiciera viral para que se nos informe y se les informe realmente, no como un comentario personal de un grupo. Así que no tengo la más mínima, ¿cómo diríamos? Objeción a lo que se dice, y ojalá que en realidad vayamos adelante y que esto llegara a hacerse realidad. Otra de las cosas, un solo error he cometido, que eso lo reconozco, y fue en el programa anterior o dos programas anteriores, en que dije que la persona de Jesús no es divina. A lo que me refería es que la naturaleza humana de Jesús no es divina, porque la persona es la unión hipostática entre el Verbo y la naturaleza humana. O sea, naturaleza divina y naturaleza humana, que es la unión hipostática. Por esa unión, ahora se le comunica la divinidad a la naturaleza humana, que es más o menos similar a de lo que se trata el reino, unir una naturaleza divina con una naturaleza humana. No igual en la magnitud, porque ahí es el Verbo eterno tomando esa naturaleza como propia. Y entonces, en ese sentido, esa persona es divina, pero esa persona tiene algo humano creado. Entonces, ahí sí lo reconozco y me di cuenta después, pero bueno, lo estamos externando, así que no hay problema.
Y ojalá que este grupo o esta persona que hace este comentario, pues se dirigiera a nosotros. O sea, creo que sería lo más decente decir, oigan, están ustedes equivocados. Nada más. Bueno, doctor, entiendo que hasta que vivo en la divina voluntad, mis actos, que ahora son divinos, ya llevan un mérito. Pero si vivo la vida de Jesús y giro haciendo presentes todas las penas sufridas anteriormente que están en acto, ahora que ya son actos divinos, ¿llevan mérito? Todos nosotros tenemos una vida anterior a la vida que, si es que logramos la vida en la divina voluntad, habrá un pasado de años, ¿sí?, de voluntad humana. El mérito se obtiene cuando la persona voluntariamente actúa ya en unidad con la divina voluntad. Todo lo anterior tiene que quedar marcado como divino para que se establezca realmente una vida divina en la criatura. Y eso lo hace la divina voluntad. La divina voluntad se corre hacia atrás y va marcando, sellando todos nuestros actos anteriores como vida divina, pero sin mérito, porque nosotros no actuamos en ellos. Pero el mérito se obtiene del día que ya conocemos y que estamos haciéndolo conscientemente. Ese mérito se aplica a toda la vida anterior. ¿Sí? Doctor, ¿es cierto que la eficacia del acto preventivo es disminuida por la autoestima y la negligencia? Bueno, es que el acto preventivo, o sea, su nombre lo dice, previene todos nuestros actos. Pero los previene en caso de olvidos involuntarios. O sea, las labores del día nos ocupan y se nos pasa el estar continuamente pensando en lo que deberíamos estar haciendo. Mientras sea involuntario, la divina voluntad está supliendo y no hay problema. Pero cuando es voluntario, ahí las cosas cambian. Ahí ya es la persona diciendo, no quiero vivir en la divina voluntad, no quiero hacer esto en la divina voluntad. Y ese voluntario puede estar influido por la autoestima, se llama soberbia, puede estar influido por el deseo, no sé si llamarlo pecaminoso, porque en realidad sería salirnos de la divina voluntad. Entonces es real, o sea, se ve disminuida y en ocasiones se quita, se anula totalmente. Por eso es que existe el acto actual. Cuando nos damos cuenta y nos arrepentimos y hacemos el acto de volver otra vez a unirnos a esa divina voluntad, eso es lo que se considera el acto actual. Y volvemos a entrar, ¿sí? Okay. ¿Qué quiere decir infusa? Infundir. ¿Qué es infundir? Inyectar, ¿no? Bueno, eso es inyección. Eso es inyección. Entonces, penetrar en algún lugar, ¿no? O sea, infundir algo, poner algo en algo. O sea, no es personal, sino es algo o alguien que infunde algo en otra persona. Entonces, infundir la divina voluntad es Dios dándonos su voluntad, poniéndola en nosotros. ¿Sí? Fundirse, que se podría confundir, es cuando las dos voluntades se unen. O sea, una vez que fue infundida, ahora las dos voluntades se funden, se juntan y actúan juntas. Okay. Pero, vamos a ver. O sea, porque en realidad son preguntas que son importantes
en el sentido de saber exactamente qué quiere decir, ¿no? Inspirar, insuflar, inculcar, animar, imbuir. Dicho de Dios, comunicar al alma un don o una gracia, que es infundir. Gracias. Doctor, ¿son flagelos las pérdidas de algún familiar u otras cosas como las pérdidas económicas? Aquí tendríamos que decir sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, Jesús nos dice que cuando el alma, las almas que se acercan a Él, que están buscándolo, pero que se dejan llevar por la estima propia, o sea, la búsqueda de cosas materiales, la búsqueda de placer, Él nos manda vientos de frialdad, nos manda vientos en contra, o sea, discordias, calumnias y todo para demostrarnos lo poco que somos y lo mucho que lo necesitamos. A eso lo podemos llamar flagelo. Pero también este tipo de situaciones son normales en la vida. Errores, o sea, algo que suceda, una pérdida, una enfermedad, una pérdida de empleo, una pérdida de credibilidad, que se suscitan no por voluntad de Dios, sino por cuestiones de la sociedad, de la familia, y eso no lo podemos tomar como un flagelo, sino es simplemente una situación más de nuestra vida. Pero en términos generales, por eso decía yo, sí y no. A veces Dios para corregir, para no corregir, sino marcar el camino y decirnos, cuidado, estás mal, lo puede mandar Él, dicho por Él en los escritos. Y lo otro es simplemente voluntad permisiva, sí, todo lo que pasa en esta vida es permisivo. Así que sí y no. Doctor, ¿qué tan real es lo que se dice en el libro de Tierna Amada? Tierna Amada es un libro interesante. Tierna Amada la conocimos hace muchos años, o sea, junto con José Luis Acuña, que el obispo de aquel tiempo de Atlacomulco, don Ricardo Guizar, lo recomendó como un libro interesante, como un calentador, algo para motivar cierto interés, cierta curiosidad sobre lo que es el cielo, en fin. Tiene cosas interesantes, tiene cosas que podrían ser realidad, incluso tiene cosas que pueden coincidir un poco con lo que nuestro Señor nos da a través de Luisa. Tiene cosas que parecen contrarias. O sea, ahí como que no sabemos exactamente. Yo diría, es un libro interesante de leer, motivador, pero no para aplicarle fe. No es un libro que debamos creer, no es algo que deba ser dogma o algo que nos motive como una verdad. O sea, simplemente como un comentario de alguien, un médico aquí en México, que tuvo esta experiencia, y bueno, es simplemente interesante leerlo. Doctor, ¿a qué se refiere con que el infierno no es un lugar? O sea, ¿están en el cielo como estatuas o qué? Como estatuas de marfil o de... O sea, a lo que nos referimos es que es un estado del alma. O sea, un estado del alma quiere decir, si estamos unidos a Dios, estamos disfrutando en nosotros de los bienes que Dios contiene, que Dios nos da. Y vivimos prácticamente esa motivación, esa felicidad,
esa armonía, o sea, esa unión con el bien mayor, es lo que sería el cielo. No es que haya un lugar en donde esté, aquí es el cielo. El infierno es un lugar en donde el alma, por propia voluntad, se desprende de todos los bienes que Dios está comunicando. Se desprende de todo, menos de su naturaleza, menos de su creación. Por lo tanto, está atormentado por la falta de bienes. No tiene ningún bien. Una de las cosas mayores que puede tener es esa, según dice Jesús, y lo dice en los cuadernos de María Valtorta, dice que el peor tormento de Satanás es anhelar lo que odia. O sea, anhelar lo que odia. Quiere decir que él anhela, tiene deseos de volver a tener la calidad, la supremacía que tenía en el cielo como uno de los ángeles más agraciados, esa, no sé, o sea, esa primacía que tenía sobre los demás, pero al mismo tiempo odia el cielo porque se trata de estar junto al ser que más odia, que es a Dios. Entonces, dice Jesús que ese es el peor tormento de él, anhelar lo que él odia. Ahora, ¿cómo se vive eso? ¿El demonio está encerrado en algún lugar que diga infierno? No. ¿En dónde está el demonio? En todos lados. Nos ataca, nos hace la vida imposible, tentaciones, vejaciones, en fin, tantas cosas, tantas formas que tiene de actuar. Pero no es un lugar. Así que no es ese el problema, ¿no? Entonces es un estado del alma, es un estado del espíritu demoníaco. Y lo vive en donde quiera, lo puede vivir aquí, lo puede vivir en un convento, lo puede vivir, en un convento atacando a los religiosos o a las religiosas, no que esté encerrado él en un convento. O sea, no hay tampoco una puerta que diga aquí, toque el timbre. Doctor, y si todo está en Dios, ¿los condenados siguen unidos a Dios? Por supuesto. O sea, Dios es infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Vamos a ponerlo fácil, lo abarca todo. No puede haber algo fuera de lo infinito, porque entonces lo infinito dejaría de ser infinito. O sea, estaría supeditado a el espacio que le dejó aquello que está fuera. El estar dentro de Dios no quiere decir estar metido en la Santísima Trinidad. Todo lo que conocemos, o sea, está creado, pero dentro de esa infinitud de Dios. Por lo tanto, o sea, los condenados están viviendo dentro de esta inmensidad, pero separados de Él porque están unidos a un atributo de Dios que no es ni el amor, ni la misericordia, ni el perdón, ni el bien, nada de eso. Están en el atributo de la justicia. Y ese atributo de la justicia es la que los priva de todos los bienes por haber renegado de Dios. Y ahora las consecuencias es vivir sin los bienes, como decíamos hace un momento. Así que no es extraño decir que viven dentro, ¿sí? Una cosa es dentro y otra cosa es unido. Háganse de cuenta, un castillo, o sea, enorme, donde vive el rey, la familia del rey, los súbditos, el pueblo, o sea, ese reino ahí está, pero también hay calabozos. El calabozo es para los reos. El calabozo aunque es una figura, porque aquí sí el calabozo significa un lugar,
pero para irnos dando una idea de lo que es estar dentro del reino, pero en un calabozo, en un lugar específico. Si lo ponemos más amplio, vamos a ponerlo en una nación. Todos los de una nación viven y participan de los bienes del régimen de esa nación y todo. Pero ahí hay personas que son deportadas. Vamos a deportarlo a un lugar totalmente solitario. En Rusia se deportaba a Siberia. Y aunque pertenece a Rusia, pero en Siberia no gozaban nada de lo que Rusia tiene. O sea, ese es el símil que podríamos poner para entender que están dentro, pero al mismo tiempo separados. Y los bienaventurados están fuera de sentir todo lo no divino que sienten los condenados. Están fuera de sentir todo lo no divino que sienten los condenados. Bueno, el salvado, el que ya está en el cielo, no puede estar sintiendo lo que sienten los condenados, porque entonces estarían condenados los salvados. No, esta pregunta es así medio rara, pero el que está en el cielo, el bienaventurado, goza de todos los bienes que Dios pone a su disposición, sin sentir los males de los condenados. Si el alma es el principio de vida en el ser, entonces ¿no pueden existir seres humanos sin alma? Seres humanos sin alma no existen. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano es la unión de dos naturalezas. La naturaleza espiritual, que sería el alma con sus tres potencias y el espíritu, y la naturaleza física, que es la que tenemos, o sea, ¿sí? Es esa unión. Y esa unión es indispensable para poder ser hombre. Hombre no me refiero a sexo, sino me refiero a ser humano. Porque todos nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo tiene esa característica, tiene la unión de una naturaleza humana, una naturaleza espiritual creada, tiene un alma creada con tres potencias creadas, y aparte tiene la unión con la divinidad por medio del Verbo Eterno, segunda persona de la Trinidad. El ser humano, nosotros como nos conocemos, fuimos creados igual que Él. Una naturaleza humana formada del barro de la tierra, una naturaleza espiritual, que era el alma, que fue creada, infundida por Dios en aquel ser, y una naturaleza divina, porque Dios se pone en el ser humano para vivir junto con Él, para hacer una vida en común, que ese es el reino de Dios en la tierra. Ahora, por medio de la desobediencia de Adán, se pierde la unión con lo divino, y nos queda lo humano, y nos queda lo espiritual, o sea que es el alma. No sé cuál sea realmente la duda, ¿no? Que si una persona tiene alma o no, o que si un ser sin alma es un ser humano. Yo creo que la respuesta es muy obvia. O sea, para ser un ser humano se necesita tener alma. Si no se tiene alma espiritual, por favor, que quede muy claro. Un alma espiritual. En cuanto a los animales, voy a poner los animales. ¿Los animales tienen una voluntad? Sí, una voluntad animal. O sea, la voluntad es la que anima, la que informa al cuerpo. El cuerpo no es más que un instrumento que está adecuado para desarrollar las acciones, los atributos que contiene el alma, que contiene la voluntad. Por lo tanto, nuestra alma tiene toda la capacidad
de la que nosotros podemos mostrar, pensar, hablar, ver, escuchar, oler, gustar, sentir, latir, en fin, todo lo que el ser humano tiene es la capacidad que el alma contiene y lo puede hacer a través de este cuerpo, que podríamos decir es como un vestido adecuado para que el alma desarrolle eso. Los animales, vamos a poner a un perro, tiene una voluntad de perro, que tiene capacidades totalmente diferentes de la nuestra. La voluntad de perro tiene la capacidad de ladrar, no de hablar. Tiene la capacidad de moverse en 4 patas, no en 2 piernas. En fin, cada voluntad informa, le da forma al cuerpo para desarrollar lo que Dios ha puesto en esa voluntad. ¿Qué lecturas pudiera leerle a una persona que se encuentra ya por morir? ¿O cómo comenzar a platicar con ella para confortar su dolor? Ella no sabe de divina voluntad, pero me siento incapaz de hablarle. ¿Cómo comenzar? Yo pienso que esto, perdón, pero aquí sí, yo creo que lo ideal sería comentar un poco de las horas de la pasión. Comentar un poco de ese amor de Jesús, de esa misericordia de Jesús, de todo a lo que Él se tuvo que enfrentar para conseguirnos el perdón, conseguirnos la posibilidad de entrar en sintonía con Dios. Y una persona que está al borde de la muerte, o sea, así como nos lo narra, yo creo que sus sentidos se abren a esta esperanza de lo divino. No importa lo que hayan vivido, pero la cercanía de la muerte, entre más incrédulos hayan sido, entre menos conozcan, es más el temor y es más la angustia en el momento de la muerte, porque para ellos significa una pérdida total, un acabarse. Cuando se les da un rayo de esperanza, esa esperanza los hace tomar con más calma todo lo que viene, y entonces la pasión de Jesús sería el punto ideal. Leerle otra cosa, hablarle de nuestra Madre Santísima, o sea, como mediadora, como esta mujer, esta persona que ama tanto, que nos ama tanto, que quiere que todos vengamos a su Hijo y que nos mitiga los dolores, que como una buena madre está junto a nosotros. En fin, creo que sería el punto para hablarle a una persona así. No sé ustedes qué opinan. Podría ser también hablarle de los mensajes de la Virgen de Guadalupe, que son mensajes de amor y que la tome a ella como una madre. También, o sea, por eso es darle ese rayo de esperanza, ¿no? Uh-huh. O sea, el rayo de esperanza mayor sería la pasión de Jesús, o sea, el amor que Él nos tiene, y María, que es como el punto central. Nadie va al Padre si no es por Jesús, pero pocos son los que van a Jesús sin la Madre. Uh-huh. ¿Cómo puedo vencer a Jesús por la paz del mundo sin dejar de querer lo que Él quiere? Perdón, pero lo que Jesús quiere es la paz del mundo. Entonces no veo incongruencia en esto. ¿Cómo lo puedo vencer? Bueno, lo puedo vencer como Él quiere ser vencido, por medio de actos hechos en su voluntad, donde se le entregue el amor, la gloria, la alabanza, el reconocimiento, la reparación a nombre de toda la familia humana, y que se le presente en forma divina, no en forma humana. Y eso solamente se puede hacer a través de la divina voluntad. O sea, el abarcar todo el universo de la familia humana
no está dentro de la capacidad de la voluntad del ser humano. Entonces, podemos tener esta posibilidad por medio de actos hechos en la divina voluntad. Otra de las cosas que nos resultaría imposible es entregarle el amor divino a nombre de toda la familia humana. Podríamos poner la intención de darle el amor humano de toda la familia humana. ¿Hasta dónde alcance eso? No lo sé, pero quedaría como una buena intención o quizá como un acto, que Jesús nos dice que la voluntad humana es una potencia espiritual que no requiere, en cierto modo, llevar a cabo el acto, sino que queda como un acto realizado, lo que desea, pero en su interior, no en el exterior. Entonces, ¿cómo podemos hacerle fuerza a Jesús? Así, con actos hechos en la divina voluntad, o sea, con una vida en la divina voluntad. Ese es el modo perfecto. Y lo que Él quiere es que la familia humana se convierta. Lo que Él quiere es no castigar al hombre. Se ve forzado a castigarlo, pero no es un castigo como nosotros lo interpretamos, sino es un flagelo con la finalidad de convertir. O sea, la finalidad de ese flagelo es el amor. Es lo que mueve a Jesús, lo que mueve a Dios para flagelar. Por lo tanto, si yo trato de que no flagele, bueno, voy a tratar de vivir en su voluntad. Y el punto principal, que es lo que no hemos tocado, todos nuestros actos en la divina voluntad tendrán acción sobre toda la familia humana, aumentando la luz para que entiendan, aumentando el conocimiento, llevando el conocimiento y dándole armas al ejército de Dios para luchar contra el querer humano. El ejército de Dios son sus verdades. Las armas son los actos que hagamos nosotros en la divina voluntad. Okay. La siguiente pregunta es, ¿la lucha con el enemigo puede consistir en predominar la conducta en la divina voluntad? Predominar la conducta. Bueno, la lucha con el enemigo se puede hacer de varias formas, de dos formas nada más. Sería por medio de las virtudes, que ha sido el común de la santidad hasta el día de hoy. O sea, oponiéndose a las miserias, y así se logra vencer al demonio, que es lo que han hecho todos los santos. La otra forma es ahora a través de la divina voluntad. En la divina voluntad la derrota del demonio es más completa. No es una derrota condicionada a la continua actividad del santo, al continuo ejercicio de las virtudes, sino es una derrota completa porque el alma se reviste de la vida de Jesús. Y entonces el demonio ya no se va a enfrentar al alma. El demonio ya no se va a enfrentar a Alejandra o a Emita o a mí. Se va a enfrentar a la divina voluntad y ahí definitivamente no tiene ninguna posibilidad de vencer. Doctor, entiendo que el opio sirve para adormecer el dolor en el cuerpo. En la divina voluntad es ser alivio a Jesús sufriente y él el del alma. Uh-huh. Así es. ¿Ya? Sí, esa es la respuesta. Cuando empezamos esto de la divina voluntad, ¿estamos siempre entrando y saliendo? ¿Será que el Señor nos acepta esa falta de compromiso? Bueno, cuando empezamos estamos entrando y saliendo. O sea, eso incluso Jesús lo va diciendo, que al principio nos va prestando su voluntad para ir haciendo un acto, luego dos, en fin.
y que después nos la quita. O sea, la finalidad es irnos acostumbrando a obrar con su voluntad unida a la nuestra. En la medida que vamos avanzando, esta forma de actuar se va haciendo cada vez más necesaria para el alma. Va necesitando a la divina voluntad para actuar. Así que en términos generales, o sea, es un continuo, ¿cómo diríamos?, progreso. Ahora, el hecho de que me salgo o no me salgo, la pregunta sería, ¿por qué se sale? ¿Por qué hay esa fragmentación? ¿Por qué será? ¿Cometerá pecados involuntarios? Bueno, si son involuntarios no habría problema, ¿no? Pues sí, puede ser, pues porque ya estamos acostumbrados a actuar de determinada forma. Pues nos salimos porque... Por el gusto. Ajá, por el gusto. El gusto es lo que nos llama, ¿no? Y a veces los gustos no son exactamente el gusto de Dios. Por lo tanto, estamos prefiriendo la parte nuestra a la parte divina. No sé si eso responde a lo que está queriendo hacer. ¿También el temperamento nos salva? Bueno, el temperamento, pero recordemos que el vivir en la divina voluntad es un intercambio de temperamento. O sea, el alma, la persona, entrega su temperamento y Jesús entrega el suyo al alma. Y el temperamento de Jesús son sus atributos. O sea, no es un temperamento definido, así decir sino son todos los atributos de Él y que es con lo que vamos a responder a los estímulos externos. Entonces, si vamos a responder con la bondad, es con la bondad de Él. Si vamos a responder con la misericordia, con el perdón, son los de Él. Si vamos a responder quizá con la justicia, es con la justicia de Él. Nada más. ¿Sí? Sí, a lo que se refiere esta pregunta es que si será que el Señor nos acepta esa falta de compromiso de estarnos metiendo y saliendo, pero a la hora que nos llega una circunstancia y sale el temperamento irascible, a lo mejor sin querer, ya no salimos porque ese temperamento no corresponde a Jesús. No es así. ¿No? O sea, el que aflore una reacción humana no me saca de la divina voluntad. Okay. Lo que me saca es continuar con ese estímulo. Por ejemplo, como tú dices, una ira, ¿sí? Una agresividad por algo que hayamos recibido. El sentir esa furia, hasta ahí no hay problema. El problema es que la continúes. Ahí sí ya te saliste. Entonces, al principio Jesús nos va tolerando porque Él mismo nos lo va proponiendo. Te la doy un ratito, actúas, te sales, te la doy otro ratito. Pero hay un dicho de Jesús que creo que responde perfecto a esto. Yo no hago trato con niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. O sea, después de un tiempo X que no podemos marcarlo como un tiempo fijo, depende de cada persona. Después de ese tiempo, o sea, si la persona sigue diciendo sí y luego no, y luego sí y luego no, bueno, Jesús no hace trato con niños. Esa es la falta de compromiso que dice la pregunta. Así es. Bien. Doctor, me acaban de diagnosticar glaucoma y me siento un poco triste. Tengo miedo al sufrimiento. ¿Cómo puedo ofrecer esto a Cristo? Bueno, el miedo al sufrimiento no lo puede ofrecer. ¿Por qué no lo puede ofrecer? Porque no concuerda con ningún sentimiento de Jesús. O sea, Jesús no tenía miedo al sufrimiento. Jesús ansiaba el sufrimiento. Jesús deseaba el sufrimiento porque no veía el sufrimiento en sí mismo, sino veía el producto de ese sufrimiento. Si nosotros tenemos una enfermedad, una situación
que nos pone en cierto riesgo, por ejemplo, el glaucoma, pues, afectar la vista, o alguna otra enfermedad que puede incluso afectar la vida, el sufrimiento deberíamos de ofrecerlo, o sea, ofrecérselo a Jesús, unirlo, o sea, a todo lo que Él pasó, y con la firme convicción de que si lo ofrezco en la divina voluntad, se va a unir a los logros y a todo lo que Jesús pasó en su pasión para ayudar a toda la familia humana, para redimir a toda la familia humana. Entonces, ¿qué hacer? Yo diría simplemente convencerse, leer, estar en contacto con Jesús y no tener ese temor, sino decir, Señor, lo que tú quieras, lo que pase, lo quiero yo. Si tú quieres que esto progrese y pierda la vista, yo quiero perder la vista. Y te lo ofrezco para unirlo a todo lo que tú pasaste, te lo ofrezco en bien de toda la familia humana, en fin, y pedir el reino en ese sufrimiento. Si no lo hago, entonces me quedo en la parte humana y me quedo en la parte de decir, bueno, yo no quiero esto, pero tengamos en cuenta que si sucede, ahí está la voluntad de Dios, permisiva o querida, cualquiera de las dos. Permisiva, bueno, debo de alguna manera ponerme de acuerdo con esa voluntad permisiva para no oponerme a lo que Dios está permitiendo. ¿Cómo hacemos vida a cada verdad divina? Entiendo que no solo es leer. ¿Qué más hacemos? Perdón, pero esa es una pregunta que no le puedo contestar. Y no se la puedo contestar por esto, porque lo que debemos hacer con el conocimiento es vivirlo. O sea, es una vivencia. Y las vivencias no se enseñan. Las vivencias de uno no son las vivencias de otro. No hay una regla, no hay un aprendizaje de decir, mira, esta verdad la tienes que vivir de esta manera, sino simplemente cada quien la va acomodando en su naturaleza y se va haciendo algo que es ya vida en la criatura. Así que, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, conocer. Segundo, decidirme, ¿quiero vivir o no quiero vivir esta vida que Jesús me ofrece, a sabiendas de que si acepto, tengo que renunciar a todo lo mío? Si no renuncio a lo mío, esto no se lleva a cabo. Así que el punto es, ¿estoy dispuesto a dejarlo todo? ¿Estoy dispuesto a quedar crucificada mi voluntad continuamente durante el resto de mi vida? ¿Estoy dispuesto a que le sea la divina voluntad quien venga y actúe junto con la mía? Si es así, adelante. ¿Sí? Y terminamos con un comentario. ¿Otro? Comentario. Dice, los sacramentos son solo medios. En una lección dice que si no sueltan el apego a los sacramentos, son la sombra de la divina voluntad. Es el reino que se hizo desde el inicio. ¿Ya? Uh-huh. Los sacramentos, todos los humanos, hasta que Dios quiera, o sea, hasta que se acabe el mundo, van a seguir naciendo sin la presencia de la gracia. O sea, todos van a necesitar del sacramento del bautismo. O sea, no importa que los padres de un niño hayan vivido en la divina voluntad. Ellos nacerán con la ausencia de la gracia, o sea, en lo que llamamos pecado original. Para salir de ese pecado original se necesita el sacramento del bautismo. El sacramento de la confirmación es lo mismo. O sea, se necesita que el alma
voluntariamente, ya con uso de razón, acepte este compromiso que sus padres hicieron. El sacramento de la penitencia, o sea, es necesario, sí, estaremos sujetos a faltas, la palabra, a pecados, que pueden ser pecados pequeños, pecados grandes, pecados mortales, pero siempre necesitaremos renovar la gracia, y esa se renueva a través de este sacramento. La Eucaristía, la comunión, esa es súper necesaria, no se puede omitir, por muchas razones. Primero, es el momento de la renovación del sacrificio y el ofrecimiento de Jesús al Padre. Es una renovación que Jesús quiso que se llevara a cabo a través de los siglos para estar dándole al Padre todo lo que Él requiere y dándole a las criaturas todas las oportunidades para poder salir adelante. En segundo lugar, es un alimento para nosotros, es la vida divina que llega, que quiere convertirse en vida nuestra. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es estar teniendo esta unidad con Él, y en la medida que podamos llegar a vivir en la divina voluntad, permitirle que more en nosotros. Él nos habla y nos dice en los escritos que Él quiere formar hostias vivas. Una hostia viva es lo que hace el sacerdote con la forma, con la hostia, al momento de consagrarla. Lo mismo hace la divina voluntad en el alma, consagrar la vida divina, o sea, Jesús permaneciendo en nosotros ya continuamente. Entonces es necesaria, sí, y es necesaria para Jesús, porque solamente el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede dar el agradecimiento, la reparación, la gloria y el amor por haberse quedado en el sacramento. Él nos dice que el momento de la pasión fue un momento de que se quedó inscrito en el tiempo y en el espacio. Pero la Eucaristía es repetir su pasión durante todos los siglos de los siglos. Por lo tanto, la humillación que Jesús recibe quedándose en la hostia para llegar a nosotros, para recordarle al Padre ese ofrecimiento de Él, ese continuo ofrecimiento de Él, eso es continuo. Así que yo diría que el sacramento de la comunión es quizá uno de los más importantes. El sacramento del matrimonio, bueno, creo que es obvio, o sea, Jesús lo instituye como ayuda para frenar un poco nuestro impulso, ¿cómo diríamos?, animal, nuestra libidine, esa capacidad de tratar de satisfacer única y exclusivamente la parte material. El sacramento del orden sacerdotal. Tendremos que tener sacerdotes, bendito sea Dios, una iglesia que quedará tal y como está ahora, o sea, sacerdotes que sean los que sigan impartiendo todo lo que Jesús nos dejó, más aparte los que nos instruyan en la divina voluntad, porque a final de cuentas deben ser ellos los que esparzan este conocimiento. Su tiempo llegará, no hay problema. Y por último, el sacramento el final, la extrema unción, ¿sí? Es la última ayuda que Dios nos da para poder recapacitar, para poder entrar libres a ese estado nuevo, esa vida espiritual a la que estamos llamados. Así que los sacramentos no terminarán jamás. Hay que seguirlos y ahora en la divina voluntad. Y por último, reparar por cada sacramento, por todo el mal
que se ha hecho a través de ellos. Esa pérdida de la realidad del sacramento del bautismo. O sea, ya el sacramento del bautismo como que no es tan importante. Es más importante la fiesta, la reunión, el desayuno. El sacramento de la Eucaristía, bueno, ese no es tan nombrado, pero la comunión, la primera comunión, bueno, es toda una reunión social muy, muy amena. El matrimonio, ni se diga. Pero ¿quién pensó en el sacramento? Nadie. Se pensó en el vestido, en la música, en el baile, en la orquesta, en el vino, en la comida, en el salón, en fin, en el viaje de bodas. De vez en cuando el interés. En fin. Así que, amigos, por favor, no hagan caso a estos comentarios. Son comentarios totalmente fuera de tono y que no tienen un principio realmente básico sobre lo que es la divina voluntad. Son comentarios de nuestros hermanos separados. Terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Emita, Gracias, doctor. a Paris y sobre Gracias, todo a Paris. ustedes, amigos. Los esperamos la próxima semana. Saludos a Ale. Muy bien, amigos, les comunicamos que tenemos Retiro Internacional de la Divina Voluntad en Argentina. La fecha es 2, 3 y 4 de mayo del próximo año 2025. Ahorita ya está exhibido el flyer con toda la información para que se vayan apuntando y para ir cubriendo las cuotas. Muy bien. Y tenemos también otro comentario y los invitamos a las reuniones que se llaman Legión Divina. Son reuniones para jóvenes, son reuniones que se van a hacer los miércoles. Son encuentros virtuales. También ahorita está la información en donde pueden ustedes acudir para entrar a estas reuniones. Muy bien. Y les saludamos a las personas que nos escribieron desde Jalisco, El Salvador, Colombia, España, New Jersey, Toluca, Ecuador, Acapulco, Zacatecas, Ciudad de México, Guatemala, Manzanillo, Playa del Carmen, Panamá, Oaxaca, San Luis Potosí, Nicaragua, California y Miami. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.